Capítulo 5. Ananías y Zafira. Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después, entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que había pasado a su marido. Pedro le preguntó: Dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Zafira le respondió: Sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato, Zafira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Los apóstoles hacen muchos milagros. El poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos, sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaban por la calle. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traía a sus enfermos y los atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. Tratan de callar a los apóstoles. El sumo sacerdote y todos sus amigos del grupo de los saduceos se llenaron de envidia, así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero una noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, los dejó salir y les dijo: Vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. El sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión del consejo. Después mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron. Entonces regresaron e informaron lo que había pasado. Encontramos la cárcel bien asegurada y los guardias en la entrada, pero cuando entramos, la cárcel estaba vacía. Al oír esto, el capitán de los guardias del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron confundidos y se preguntaron en qué terminaría todo esto. Entonces, alguien vino y les dijo: Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el área del templo enseñando a la gente. Así que el capitán y sus hombres fueron y se los llevaron de vuelta. Los soldados no usaron la fuerza porque temían morir apedreados por el pueblo. Los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo: Les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, pero ustedes lo trataron como un criminal. Lo mataron con violencia colgándolo en un madero. Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder y salvador para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel y para perdonar sus pecados. Nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que lo obedecen. Al oír esto, se enfurecieron tanto que empezaron a planear cómo matar a los apóstoles. En la reunión estaba un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. Él se puso de pie y pidió que retiraran por un momento a los apóstoles de la reunión, diciendo: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer a estos hombres.
Recuerden lo que pasó con Teudas. Él decía que era un hombre muy importante y reunió como 400 hombres. Sin embargo, a él lo mataron todos los que lo seguían, se dispersaron y no pasó nada. Después, un tal Judas vino de Galilea en la época del censo y él también reunió buen número de seguidores. Con él sucedió lo mismo, lo mataron y sus seguidores se dispersaron. En este caso, les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es parte de los hombres, fallará, pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. El consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Diariamente, en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Capítulo 6. Se nombran 7 ayudantes. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron: «No es correcto que nosotros descuidemos las enseñanzas de la palabra de Dios para estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y enseñar la palabra de Dios». A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Estaban hombres de mucha fe y llenos del Espíritu Santo: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ellos les presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Arresto de Esteban. Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Pero unos de la sinagoga llamada los libertos se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría, y se unieron a unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces les pagaron algunos hombres para que dijeran: «Nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios». Así alborotaron al pueblo, a los ancianos líderes y a los maestros de la ley. Le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban que dijeron: «Este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó». Todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. Capítulo 7. Discurso de Esteban. El sumo sacerdote le dijo a Esteban: «¿Es esto cierto?». Esteban respondió: «Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia a nuestro antepasado Abraham, antes de que él viviera en Harán. Dios le dijo: «Sal de tu tierra, deja a tus familiares y ve al país que yo te voy a mostrar». Abraham se fue de Caldea para vivir en Harán. Después de la muerte de su padre, Abraham fue traído a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio como herencia ni siquiera un metro de esta tierra. Sin embargo, Dios le prometió que les daría toda esta tierra como posesión a él y a sus hijos. Esto pasó antes de que Abraham tuviera hijos. Dios le dijo: «Tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, esclavizados y maltratados por unos 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos». Dios también le dijo: «Después de eso, tu pueblo saldrá de ese país y me adorará aquí». Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo,
Él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob, su hijo. Jacob también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con José y lo sacó de todos sus problemas. José le caía bien al faraón, rey de Egipto, por toda la sabiduría que Dios le había dado. El faraón nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. En toda la tierra de Egipto y en Canaán hubo una sequía tan fuerte que causó mucha miseria y nuestros antepasados no tenían qué comer. Entonces Jacob se enteró que había comido en Egipto y envió a nuestros antepasados allá. Este fue el primer viaje a Egipto. Luego ellos volvieron por segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos. El faraón también se enteró de cuál era la familia de José. Entonces José envió a unos hombres para traer a su papá Jacob hasta Egipto. También trajo a todos sus familiares, 75 en total. Entonces Jacob fue a Egipto y él y nuestros antepasados vivieron allí hasta que murieron. Más tarde llevaron sus cuerpos a Siquem y los pusieron en la misma tumba que Abraham les compró por cierta suma a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba por cumplirse, nuestro pueblo ya se había multiplicado muchísimo en Egipto. Entonces llegó al poder en Egipto un rey que no sabía nada de José. Él oprimió con astucia a nuestro pueblo y lo trató con crueldad. Los obligó a abandonar a sus hijos para que murieran. Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso y sus padres lo cuidaron en casa por 3 meses. Cuando lo tuvieron que abandonar, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió, golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, vio a 2 israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. «Oigan, ustedes son hermanos, ¿por qué se están haciendo daño?» Pero el que estaba peleando con su vecino empujó a Moisés y le dijo: «¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio?» Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Después de 40 años, Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinaí, cuando un ángel se le apareció en las llamas de un arbusto que ardía. Moisés se asombró al ver eso. Entonces se acercó para ver mejor y oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Moisés estaba temblando y sintió tanto temor que ni siquiera se atrevió a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. He visto que mi pueblo está sufriendo mucho en Egipto, he escuchado sus gemidos y bajaré para sacarlos de allí. Ahora ven, que te voy a enviar a Egipto». A ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron: «¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador?», Dios lo envió para ser el gobernante y libertador por medio del ángel que vio en aquel arbusto. Así que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que les dijo a los israelitas: «Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos. Será como yo». Es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Moisés recibió palabras que dan vida y nos las dio a nosotros. Pero nuestros antepasados no le hicieron caso a Moisés. Lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto. Le dijeron a Aarón: «Haz para nosotros dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el que nos sacó de Egipto». Entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios. El pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos, pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó y los dejó adorar el ejército de dioses falsos del cielo, como dice en el libro de los profetas: «Pueblo de Israel, durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para alabar a Moloc,
y la imagen de la estrella del dios Refán. Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia. La carpa del pacto estaba con nuestros antepasados en el desierto. Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa, y él la hizo según el plan que Dios le mostró. Nuestros antepasados tomaron posesión de las tierras que les pertenecían a las naciones que Dios expulsó delante de ellos. Esa carpa se les entregó en el tiempo de Josué y estuvo con ellos hasta el tiempo de David. David contaba con la aprobación de Dios y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar. Pero Salomón fue el que construyó el templo. Sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. El Señor dice: «El cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice todo esto». Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Muerte de Esteban. Al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: «Miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se arrodilló y gritó muy fuerte: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y después de decir esto, murió. Capítulo 8. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Persecución contra los creyentes. A partir de ese día, empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Saulo también trataba de destruir al grupo. Entraba casa por casa, sacaba tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de la salvación por donde quiera que iban. Felipe anuncia el mensaje en Samaria. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Muchos que tenían espíritus malignos fueron sanados. Los espíritus les salían dando alaridos. También fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban muy contentos. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Todos, importantes o no, le prestaban atención y decían: «Este hombre es el gran poder divino». Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: «Denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le respondió:
Púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podrías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad. Pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Entonces Simón contestó: pidan por mí al Señor, para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Una vez que los apóstoles dieron testimonio de lo que sabían de Jesucristo y anunciaron el mensaje del Señor, regresaron a Jerusalén. Por el camino, entraron a muchos pueblos samaritanos y anunciaron la buena noticia de salvación. Felipe, el funcionario de Etiopía. Un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró un eunuco etíope, funcionario de Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa, sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiende lo que está leyendo? El funcionario le dijo: ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me explique lo que estoy leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando del mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje, y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de la salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje, hasta que llegó a Cesarea.